Dile a la persona que tiene a tu lado, este es mi tiempo. Dile, este es mi tiempo. Este es mi tiempo. Amén. Amén. Este es mi tiempo. Amén. Este es mi tiempo. A la iglesia se le ministra de muchas maneras. Y la mayoría de mensajes están proyectados a animar, a estimular, a exhortar, a edificar. Y también muchos hablan sobre prosperidad, sobre milagros, sobre bendición, sobre multiplicación, sobre promesas, sobre recompensas. Pero hay un tiempo que tenemos que entender que necesitamos aprender a conquistar, aprender a retener y aprender a mantener. Muchas de las bendiciones se nos van de las manos porque no aprendemos a retenerlas. Muchas bendiciones no son conquistadas porque no sabemos cómo conquistarlas. Y muchas bendiciones se desperdician porque no las sabemos administrar. Mucha gente no es constante ni en Dios, ni en la iglesia, ni en su vida espiritual porque no han aprendido a pelear, no han aprendido a desarrollar, no han aprendido a crecer y pasar a otro nivel. Son los problemas grandes de la iglesia a nivel mundial. Hay mucho enfoque a hablar de bendición, de prosperidad, de multiplicación, de milagros, de sanidades, pero hay que enseñarle al pueblo a arrebatar las bendiciones. Amén, amén. A mantenerlas, a mantenerse en el Señor, pase lo que pase, venga lo que venga, vengan pruebas, vengan dificultades, vengan tribulaciones, vengan persecuciones, a mantenerse firme, constante, leal, íntegro y lleno del Espíritu Santo. Amén. 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 Entonces, es necesario entender. La semana pasada yo comencé un tema y quiero terminarlo hoy. Si Dios lo permite, lo terminamos hoy. Voy a tratar de terminarlo hoy. Pero necesitamos tomar. La palabra del Señor dice: mi pueblo perece De conocimiento. por exceso de ignorancia. ¿Sí? Pero, si usted le falta conocimiento, tiene exceso de ignorancia. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, el conocimiento es poder. Amén. El conocimiento es poder. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, hay que conocer, hay que aprender. La iglesia ya no puede estar entre dos aguas. Usted ya no puede estar fluctuante, que cada 8 días viene con las llantas pinchadas, que se quedó en la casa, que le salió otro trabajo y dejó la iglesia, que se ennovió y ya le dedica más tiempo al noviazgo, y cuando rompe el noviazgo ya no viene a la iglesia por no ver a esa persona. No deje tanta niñería, hermano. Hay que aprender a mantenerse en el Señor. Amén. Entender que lo que estamos atravesando es circunstancial y que Dios es eterno. Amén. Que lo que estamos atravesando es temporal, pero es lo que Dios nos está metiendo en ese bagaje para enseñar a desarrollar y crecer interiormente. Amén. 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 Por eso dice el apóstol Pablo: ¿quién nos separará del amor del Señor? ¿Quién nos podrá separar de su amor? Ni hambre, ni tribulación, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni persecuciones. Nada nos podrá separar de su amor que es en Cristo Jesús. Amén. ¿Escuchó eso? Amén. Entonces, manteniéndonos firmes. Es la persona que está a tu lado. Manteniéndonos firmes. Manteniéndonos firmes, sierva de Dios. Firmes. Aprendiendo a estar firme. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que usted vaya a su Biblia. Por eso no falten el sábado.
Segunda de Corintios 2:11. Hey. 2:11. La palabra de Dios reza así: para que el enemigo, ¿para qué? Para que el enemigo, Para que Satanás No gane no gane ventaja ventaja alguna alguna sobre nosotros. sobre nosotros, pues no Ignoramos ignoramos sus sus maquinaciones. Señor, en nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por nuestras vidas, gracias porque nos impactas con tu Espíritu Santo, gracias porque nos renuevas, gracias por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer. Te doy gracias porque tú eres un Dios de propósito, porque tú eres un Dios de destino. Gracias porque tú eres un Dios que nos cuida como la niña de sus ojos, que nos tienes esculpido en el hueco de tu mano, que somos ovejas de tu prado, que te pertenecemos. Gracias porque tú tomas cuidado de nosotros, de nuestros hijos, de nuestra generación, de nuestra descendencia, de nuestras finanzas, aún de nuestros sueños, Señor, aún de los anhelos del corazón. Tú los conoces, tú los manifiestas, tú los contestas. Gracias por esta palabra que va a ser predicada en este día, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Preséntame. La semana pasada estábamos hablando de luchas y batallas. Todo es una lucha y todo es una batalla. Hay cosas que podemos cambiar y hay otras cosas que necesitamos aceptar. Es curioso que cuando nosotros nacemos, nuestro corazón no nos pidió permiso para latir. Y el día que muramos, nuestro corazón no nos va a pedir permiso para detenerse. Es interesante que desde que nacemos, nacemos con luchas, con dificultades. Y desde el nacimiento comenzamos un periodo y una etapa no de sobrevivencia, de aprendizaje, de crecimiento, de desarrollo, de formación. Y todo conjuga para que las cosas se den y podamos ser equipados para luchar, para crecer, para tomar decisiones sabias. Y es interesante saber que a medida que vamos aprendiendo, algo se llama experiencia. Amén. ¿Qué es la experiencia? ¿Qué es? Cuando uno aprende. Lo que uno aprende. El punto es que hay experiencia aplicada y experiencia no aplicada. Porque hay gente que aprende, pero no actúa sobre ese aprendizaje. ¿Cierto o no es cierto? Ya. Entonces, la experiencia nos lleva a entender, por ejemplo, el niño, cuando el niño se está desarrollando, los niños que ya medio empiezan a gatear, llegan a una etapa que se llama etapa de exploración. Todo lo quieren comer, todo lo quieren tocar, todo lo quieren examinar, todo lo quieren desbaratar. Pero no es desbaratar por destruir, es desbaratar para saber qué hay dentro del maligno. ¿Sí? ¿Cierto o no es cierto? Entonces llega ese periodo de exploración
Y en el periodo de exploración empiezan a descubrir lo que es caliente, lo que es frío, lo que quema, lo que duele. Y si usted ve un niño que por cualquier razón tocó la plancha caliente y se pegó un quemoncito, nunca más va a tocar una plancha, porque ya sabe que esa plancha está, pero tuvo que descubrirlo a través de su experiencia, de su vivencia, y eso le va a quedar una escuela para toda la vida, ¿verdad? Y adquirimos ciertos filtros, y esos filtros nos ayudan a tomar decisiones en la vida, a definir sobre lo que es bueno, sobre lo que es malo, aceptación o negación en nosotros. Y luego aprendemos que la experiencia aplicada, por ejemplo, yo me he dicho, y yo creo que los que están como por la edad mía, de los 40, podrían decir, con la experiencia que tengo y 20 años menos me como el mundo. Adrián, ¿cierto, Adrián? Adrián es un poquito mayor que mi persona, pero tiene una experiencia y de sabiduría, ¿ves? Pero uno dice así, ¿verdad? Cuando pasan los años, uno dice, wow, con la experiencia que tengo y 20 años menos, me como el mundo. Jimmy ya lo empezó a pensar de esa manera, pero todo es un proceso. ¿Cierto o no es cierto? Amén. Entonces, el punto es, todo es un aprendizaje. Aprendizaje. Hay que aprender a luchar. Hay que aprender a resistir. Hay que aprender a soportar. Hay que aprender estrategia. Hay que aprender a mantenerse. Hay que aprender a vivir. Todo es un aprendizaje. ¿Cierto o no es cierto? Amén. Todo es un aprendizaje. Y dentro del aprendizaje, Dios tiene las herramientas necesarias para hacer de usted y de mí un vencedor. De hacer de usted y de mí una persona de éxito. De hacer de usted y de mí una mejor persona. De que usted y yo podamos desarrollar el potencial que hay dentro de nosotros. ¿Sabe que cuando uno se arriesga, porque hay que tomar riesgos, cuando uno se arriesga, uno empieza a descubrir cosas y potencial que había dentro de uno que uno mismo desconocía? Hay ciertas circunstancias que te empujan a tener que hacer cosas que nunca habías hecho antes, y descubres que eso que nunca habías hecho antes, tienes el potencial para hacerlo. Encuentras capacidades ocultas que nunca habías descubierto de ti mismo. Hay gente que descubre la habilidad para decorar, la habilidad para administrar, la habilidad para inventariar, para crear, para pintar, para cantar. ¿Cierto o no es cierto? Amén. Entonces, el punto es que necesitamos desarrollar, diga desarrollar, el potencial que hay en nosotros. Y aprender a pelear y a mantenernos. Un ejército es vencido cuando no aprende a pelear. Si no aprendemos a pelear, no podemos mantener un matrimonio. Si no aprendemos a pelear, no podemos crecer en sociedad. Si no aprendemos a pelear, no podemos ser unos líderes como Dios quiere que seamos. Si tú no aprendes a pelear y a mantenerte, nunca llegarás a descubrir todo lo que hay en ti. Miren qué interesante. La semana pasada estábamos hablando de cuando Josué se le apareció el ángel con la espada desenvainada, ¿verdad? Los que estuvieron la semana pasada, los que nos vieron en YouTube, saben de lo que estoy hablando. Con la espada desenvainada, y que Josué le preguntó que si era de nosotros o de nosotros. Y que es interesante de ver de que Josué, antes de ir a conquistar
tuvo una revelación de quién era Dios. Dios necesita ser revelado a nuestras vidas. Dios se quiere revelar a cada vida. Dios se revela y se manifiesta. Miren qué interesante. Miren lo interesante de Dios, que Dios se revela de acuerdo a la circunstancia y a la situación que tienes que vivir. Cuando Moisés, dice la Biblia, cuando Moisés vio la zarza que ardía y no se consumía, Dios lo iba a llamar para libertar al pueblo de esclavitud, a sacarlo de Egipto. Por lo tanto, cuando Dios se le revela a Moisés, le dice: mi nombre de guerra es Jehová. Amén. Porque Josué iba a ir, Moisés iba a ir ¿a qué? A sacar a toda una nación. Entonces necesitaba conocer la dimensión y la manifestación de Dios ante esa circunstancia, que Dios es un Dios de guerra. Entonces Dios se manifiesta a través de sus nombres, porque sus nombres determinan lo que Él es. Muchas veces Dios necesita manifestarse como el Shaddai, o se manifiesta como el Elohim, o se manifiesta como Jehová Rafa, o se manifiesta como Jehová Jireh, dependiendo de la situación. De todos modos, Dios es un Dios personal. Cuando le hablo de un Dios personal, significa de que Dios es un Dios individual. Aleluya. Miren qué interesante. Dios se manifiesta como Jehová Jireh. Y Jehová Jireh es Dios de provisión. ¿Dios de qué? De De provisión. provisión. Dios de sustento. Dios de bendición. Entonces, Dios se te manifiesta y dice: yo soy Jehová Jireh, yo soy tu proveedor. No está diciendo yo soy el proveedor, dice yo soy tu proveedor. Entonces, en una situación en tu vida donde necesites la provisión de Dios, necesitas entender y tener la revelación de Dios como Jehová Jireh, tu proveedor. Amén. Y Aleluya. cuando entendemos que Él es tu proveedor, podemos entender que podemos movernos sin el estrés o la ansiedad de vivir en escasez. Aleluya. Cuando podemos entender en un momento de crisis o de enfermedad que Él es Jehová Rafa. Jehová Rafa es: yo soy tu sanador. Entonces Dios se manifiesta. Necesitamos esa revelación de Dios, que Él es ¿qué? Mi sanador. Cuando yo tengo la revelación de que Dios es mi sanador, entonces en ese momento yo no voy a aceptar ninguna enfermedad de mi cuerpo, ninguna enfermedad en mi generación, ninguna enfermedad, ni ningún diagnóstico médico contrario, porque Él es Jehová Rafa, mi sanador. Amén. Hay que tener una revelación clara de quién es Dios. Él se manifiesta también como Jehová Raha. Yo soy tu pastor. ¿Y qué hace el pastor? Él te lleva ¿a dónde? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él me lleva a pastos frescos y delicados. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosante. Entonces, si entendemos que Dios es mi pastor, Él es Jehová Rafa, es que Él es tu pastor. Y si Él es tu pastor, Él te guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Si Él es tu pastor, Él se va a encargar de siempre llevarte a pastos frescos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios siempre te va a encaminar donde hay bendición, donde hay provisión, donde hay multiplicación, donde hay abundancia, donde no hay pérdida, donde no hay escasez, donde Dios va a suplir todas y cada una de tus necesidades.
entendiendo que Él es tu pastor. Amén. Aleluya. Hay que tener esa revelación, porque cuando yo entiendo que Dios es mi pastor, entonces ya no escatimo con Dios en darle las ofrendas, los diezmos, los pactos, lo que Dios me pida. ¿Por qué? Porque Él me está diciendo: yo soy tu pastor, conmigo nada Te te faltará. faltará. Aleluya. Hello. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Cuando se tiene una revelación, porque es interesante entender, cuando yo tengo una revelación de Dios, de quién es Dios, ya tengo la mitad de mi bendición y de mi vida asegurada. Ahora tengo que entender que si Dios se manifiesta en cada circunstancia por su nombre, significa de que cada circunstancia tiene una estrategia. Amén. Amén. Cada circunstancia, cada batalla, cada bendición, cada plataforma, cada nivel, cada movimiento, cada transición tiene una estrategia de parte de Dios para garantizar la victoria y la culminación hacia esa bendición. Amén. Amén. No hay muchos amenes, pero no importa. Lo importante es que por lo menos como 3 entendieron. Eso ya es ganancia. Amén. Amén, sí, pues. Miren qué interesante. La semana pasada estamos hablando de estrategia. Vamos a hablar rapidito. Lo primero que vimos, orar, ¿qué? Sin cesar. Sin cesar. La oración es una de las estrategias más poderosas. Es más, Jesús, cuando estaba con los discípulos, Jesús le hablaba a las multitudes, ¿verdad? Predicaba a las multitudes. Después de que predicaba a las multitudes, se juntaba con el combo, con los apóstoles. Tiempo de coinonía, tiempo de compartir, tiempo de traer revelación. ¿Cierto o no es cierto? Y luego le decía al combo: I'll be back. Wait for me. Don't move. Stay here. ¿Y qué hacía él? Se iba aparte. ¿Qué hacía? Se iba aparte. ¿A qué? A inyectarse de fe. A hablar. Y él se iba aparte y hacía a nutrirse, a buscar dirección. Porque la preocupación de Jesús es hacer la voluntad del Padre. Y Jesús se iba, y cuando regresaba, ¿cómo encontraba a los parceros? El combo, durmiendo. Quiere decir que los parceros no iban a hablar con papá. Solo era mucho pitonas y mucho aire. Y mucho Applebee, pero no había. ¿Cierto o no es cierto? Y un día los parceritos, el combo, le dicen a Jesús: enséñanos a orar. Porque ellos vieron en Jesús una diferencia al usar una herramienta que era para ellos, pero que no la estaban usando. Y cuando ellos vieron, dijeron: uy, Jesús todo lo hace con oración. Él ora y los panes se multiplican. Él ora y camina sobre las aguas. Él ora y el mar se detiene. Él ora y los vientos se calman. Él ora y los paralíticos se levantan. Él ora y se abren los cielos. Él ora y los leprosos son sanados. Él ora y los muertos son resucitados. Él ora y ocurren cosas sobrenaturales. Entonces ellos empiezan a ver lo que Jesús dice: enséñanos a orar. En otras palabras, queremos entrar en esa dimensión. Y Jesús le dice: mira, yo te voy a enseñar a entrar en esa dimensión. Y les enseña cómo orar. Amén. Porque es que no es orar, es saber orar.
Después de que entran en la dimensión de la oración, ellos entienden que la oración constante es como un taladro penetrando una roca, que la va perforando y la va perforando hasta que la perfora. Entonces, después de la oración encontramos la segunda estrategia que nos da la victoria y nos ayuda a mantenernos, porque es que el asunto es aprender a mantenerse no en una batalla, es en tu vida. Porque las herramientas que Dios nos está dando es para toda la vida, no son unas herramientas para lo que tú estás atravesando en este momento, es algo que te va a servir de por vida. Por eso hay un dicho de hace muchos años que dice: no le des un pez a alguien, enséñale a pescar. Yo creo que es más viejo que la panela, ¿verdad? Que no le des un pez, dice, enséñale a pescar. Porque si tú le das un pez, siempre le vas a estar enseñando a depender de lo que le dan. Pero si le enseñas a pescar, no hay necesidad de estar pidiendo peces. ¿Cierto o no es cierto? Amén. Amén. Lo segundo es alabar y adorar. ¿Qué es lo segundo? Alabar y adorar. Miren que son dos cosas: alabar y adorar. Alabanza y adoración. La alabanza es una exaltación a Dios por lo que Él hace, y la adoración es exaltación a Dios por lo que Él es. Entonces, una cosa es lo que Dios hace y otra cosa es lo que Dios es. Cuando yo le alabo, estoy declarando lo que Él hace. ¿Qué hace? Milagros, portentos, maravillas. Abre el mar rojo, desciende el maná, la columna de fuego. Es lo que Dios hace. Por eso todas las canciones de alabanza, en las canciones de alabanza usted encuentra canciones como: el Señor es varón de guerra, sus enemigos desarmando las fuerzas del infierno, Él es Señor. Por ejemplo, una alabanza que están cantando ahora rato, donde hablan de ese Dios de guerra. ¿Cuál es? Orlando, ayúdame. Orlando se fue. Andy, ayúdame. Andy se fue. ¿Qué dice? ¿Qué dice la canción? Eso. No temáis, no temáis por esa multitud tan grande. ¿Cierto o no es cierto? Pero entonces usted ve que la alabanza todo tiene que ver con lo que Dios hace. Entonces, cuando yo le alabo, estoy declarando que ¿qué? Que Dios no se queda quieto, que Él pelea mi batalla, que Él está delante de mí, que Él pelea por mis intereses, que Él me cuida, que Él me protege, que Él me rodea, que Él anda como león rugiente, que Él es el poderoso de Israel. Entonces estoy declarando, ¿para qué? Para que mi vida entre en una posición de dependencia, de seguridad y de estabilidad en Dios. Por eso hay que alabarle, porque cuando yo le alabo, todo mi ser entiende que estoy bajo la cobertura del Altísimo. Amén. Amén. Y adorarle es exaltarle por lo que Él es. ¿Qué es Él? Todo puro, todo santo, todo perfecto, con atributos morales, omnipotente, omnipresente, omnisciente, omnisapiente, lleno de sabiduría. Amén. Entonces, la adoración y la alabanza juegan un papel importantísimo. Y estamos hablando en Crónicas. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando en Crónicas, segunda de Crónicas 20? Y que hablamos del ejército de Josafat con Josafat, cuando los tenían rodeados. ¿Te acuerdas que eso lo vimos la semana pasada? Lo voy a leer rapidito. El versículo 1 y 2 de segunda de Crónicas 20. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Versículo siguiente. Y acudieron y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene ¿qué? Una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. O sea, que iban a ser atacados de dos lugares. ¿Sí? Ok.
Y miren lo que dice el versículo 15. Creo que al versículo 15. Y dijo: oí Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey de Josafat, Jehová dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de una multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén, ¿Qué son amén. tus batallas? De Dios.